Buenas noches, Iglesia May. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Esta noche quiero llevarles un mensaje para que nos fortalezcamos en el Señor. Quiero, antes de empezar con la palabra de Dios, que hagamos una pequeña oración. Llamemos al Espíritu Santo, demos la bienvenida al Espíritu Santo para que nos vaya guiando a través de la palabra esta noche. Gracias, Señor Padre amado, todopoderoso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Este es un tiempo, Señor, que hemos separado, Señor, para orar a ti, Señor, para edificarnos en la palabra, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos que seas tú, Señor, cubriéndonos con tu sangre preciosa, Señor, cubriéndonos con esa sangre, Señor, que brotó de ti, Señor, para que nosotros estemos protegidos, limpios, Señor, Padre amado. Protege nuestros hogares, protege nuestras casas, Señor. Gracias por este momento y te pedimos, Espíritu Santo, guíanos a través de la palabra esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, qué bueno estar con ustedes aquí. Y quiero hablar esta noche específicamente de algo que el domingo el pastor Heinos también nos estuvo hablando, ¿cierto? Y a través de eso estuve meditando estos días y reflexionando. Y es sobre el Salmo 91, ¿sí? Ese salmo que nos identifica a nosotros como iglesia, que somos el abrigo, ¿cierto? Misión el abrigo internacional. Y esa palabra habla sobre ese abrigo que el Señor tiene sobre nosotros, ¿sí? Ese abrigo del Altísimo y esa protección que nosotros. Y quiero leer un pequeño versículo, unos pequeños, para que entremos en contexto de lo que yo quiero hablar esta noche. Dice: el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en ti. Esos son los dos primeros versículos del Salmo 91, perdón. Salmo 91. ¿Cierto? Y aquí le estoy leyendo una versión Dios habla hoy. El que habita la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Pero yo como cristiano, como conocedor de la palabra, ¿cómo hago para entrar en esa protección del Señor? ¿Saben? Ahora vemos a mucha gente buscando de Dios, buscando la palabra de Dios. Pero me pregunto una cosa: ¿será religión o será verdaderamente algo espiritual? Algo dentro de nosotros, en el espíritu, que nos hace creer que el Señor es esa protección para nosotros. ¿Sabe? Este salmo está lleno de promesas y de bendiciones y de protección para aquel que confía en el Señor, ¿sí? Para aquel que confía en el Señor. Pero ¿cómo podemos morar bajo la sombra del Señor? ¿Cómo podemos estar bajo sus alas? ¿Cómo podemos estar? ¿Cierto? Y yo he llegado a una conclusión, y es que necesitamos indudablemente estar cerca de Dios para que Él nos acoja y nos abrigue con sus alas. Y necesitamos ese acercamiento como nunca antes lo hemos tenido. Estar cerca de Él. Y yo quiero que me acompañen a Romanos 8. Y vamos a estar leyendo unos versículos de aquí de Romanos 8, ¿sí? Porque Pablo aquí, en esa carta que escribe a los romanos, define algo que nosotros es muy importante para estar cerca de Dios. ¿Saben? Dios es un ser espiritual. Y Él va a estar con nosotros, no en la carne, sino en el espíritu. Por eso necesitamos crecer en el espíritu, para poder que todo eso que dice en el Salmo 91, todas esas bendiciones, esa protección, esos beneficios que Dios trae a mi vida, no lo vamos a obtener solamente al leerlo. ¿Saben? El Salmo 91 tiene algo en particular que muchas personas, y me he dado cuenta que cuando uno va a sus casas, a sus oficinas, tienen la Biblia abierta y lo tienen en este salmo abierto, en el Salmo 91. Pero no es meramente lo que está escrito, sino cómo podemos alcanzar verdaderamente esa protección de Dios para mi vida. Y yo he podido meditar y orar al Señor. Y el Señor me dice:
tenemos que compenetrar en el Espíritu. Tenemos que estar espiritualmente activados para que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Y Pablo dice aquí en Romanos, y voy a leer el versículo 1, y dice así: así pues ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Escuche bien lo que dice la palabra. Así pues ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Dios, no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo. ¿Y qué es esa condenación? Es ese juicio, tal vez lo podríamos ver como un castigo. Pero cuando estamos unidos a Cristo, dice la palabra, no hay esa tal condenación. Nada estará en nuestra contra, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Sabe? Pablo empieza a hablar porque él quería llegar a algo muy concreto, y es la vida conforme al Espíritu Santo. Es nuestra vida, no es conforme a nuestra carne, sino que nuestra vida va conforme al Espíritu Santo. Y él escribía esto a los romanos en su carta. Y él quería darles a entender que lo que ellos querían es que no pensaran en su carne, no pensaran carnalmente. Si tú lees detalladamente, versículo a versículo, Pablo dice que va más allá de la carne. Si tú lees el versículo 3, por ejemplo, dice así, versículo 3. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado. Así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Versículo 4. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Dios manda a su Hijo como hombre, como ser humano, para abolir el pecado en nosotros. O sea que ya no vivimos como seres humanos, dice la palabra. Ya no vivimos con esa naturaleza humana, sino que vivimos en el Espíritu. ¿Y qué nos dice el versículo 6? Algo muy profundo. Dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. ¿Cuánto hemos escuchado que en este momento hay estrés, hay miedo, hay temor por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Claro, y leemos el Salmo 91 y tremendo. Yo quiero eso. Quiero estar bajo la protección de Dios, y Dios nos va a proteger. Dios seguro, te aseguro que Dios nos protege y Él nos abriga con sus alas. Pero Dios quiere que también nosotros vivamos en el Espíritu. En ese Espíritu Santo, que esa promesa que Él dijo que iba a dar para nosotros. Y dice, el Espíritu controle tu mente. Deja que tu Espíritu controle tu mente. ¿Para qué? Para así tendremos vida y paz. ¿Cuántos no necesitamos paz en este momento? Vivimos momentos ahora de mucho miedo, de mucho temor, de mucha tensión. Pero Dios trae esa vida espiritual a nosotros. Dios trae esa paz a nosotros. Dios trae esa vida a nosotros. Y algo especial dice el versículo 9. Y quiero leerles el versículo 9 esta noche. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Tremenda lo que dice aquí Pablo en su carta. Dice algo muy especial. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. En nosotros no predomina la mentalidad humana, el pensamiento humano. Predomina la del Espíritu. La del Espíritu. Tremendo. Y sigue diciendo aquí el versículo 9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Nosotros queremos pertenecer a Cristo, queremos pertenecer a Él, queremos experimentar esos beneficios, experimentar esa protección de Él, pero entonces tenemos que tener el Espíritu.
de Dios en nosotros. Tenemos que dejarnos llenar de su Espíritu. ¿Y qué dice el versículo 12? Por eso, hermanos, tenemos una obligación. Y no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo a la mentalidad humana, morirán para siempre. Ya no podemos tener la mentalidad humana. La mentalidad humana que antes teníamos de conocer a Cristo. Porque el versículo 14, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Tremendo lo que escribe Pablo aquí. Ahora no somos esclavos del temor, porque el Espíritu que ha venido en nosotros es un Espíritu grande, hermoso, de poder. Por eso en este momento tenemos que aplicar esa palabra, ¿no? Ya no hay temor en nosotros. Sí, como humanos podemos sentirlos, como seres humanos tal vez dudamos en algún momento. Pero ¿sabe lo que declara ese Salmo 91? Es un salmo hermoso. Pero ¿cómo puedo vivir bajo esa protección de Dios? ¿Cómo puedo adquirir esa protección de Dios? Es estando cerca de Él. ¿Y cómo puedo estar cerca de Dios? Es a través de su Espíritu. Mi espíritu y el Espíritu de Dios se tienen que comunicar, se tienen que unir. Y eso es lo que nos hace cercanos. No es la carne la que se acerca a Dios, es mi espíritu. Por eso mi vida espiritual tiene que crecer, mi vida espiritual tiene que ir en ascenso. ¿Y qué más dice aquí la palabra de Dios? Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre, Abba Padre. Tremendo lo que dice aquí. Por ese Espíritu podemos estar seguros que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos gritar, querido Padre, Abba Padre. Eres mi Padre amoroso. Eres ese Padre que me cuida, que me protege. Ese Padre que pide a sus hijos que crezcamos en el Espíritu, que tengamos su Espíritu. ¿Y cómo podemos vivir bajo la protección de Dios? Es estando en el Espíritu. Estando en el Espíritu con el Espíritu de Dios. Por eso es un tiempo bueno para que nosotros, como hijos de Dios, crezcamos espiritualmente. Crezcamos en ese Espíritu, podamos crecer, leer la palabra, orar, declarar su palabra, contagiarnos de su palabra. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que nuestra vida espiritual crezca de una manera exponencial. Eso es un tiempo que yo sé que seguramente Dios ha querido que nosotros hagamos. En medio de esta cuarentena, de este encierro que no nos podemos ver, no nos podemos reunir, Dios quiere que nosotros, como personas, como hijos de Dios, no con la mentalidad humana, sino con la mentalidad del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo, nos podamos acercar a Él. Y el domingo quedé muy inquieto con esta palabra. Bueno, rico, chévere lo que dice el Salmo 91. Moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Moraremos bajo sus alas. Y declara unas cosas tremendas el Salmo 91. Pero ¿cómo tú y yo podemos estar en esa comunión con el Señor? Y es a través de nuestra vida espiritual. Por eso yo quiero que ustedes me acompañen esta noche a una pequeña oración. Para que esa vida espiritual que hay en nosotros, que está allí, pero que tal vez aún no ha crecido, que aún está un poco lenta para crecer, en estos tiempos crezca de una manera exponencial. De una manera exponencial. De la única forma que nos podemos llamar hijos de Dios, cuando su Espíritu viene en nosotros, está en nosotros, vivimos por Él. Nos seamos guiados por Él. Gracias, Señor Padre amado, todopoderoso. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Gracias, Señor, porque
el experimentar, Señor, esas promesas que tú has dicho en el Salmo 91, que nos identifica mucho como iglesia. Las queremos ser vivenciales en nosotros, Señor, pero tenemos que estar cerca de ti, Señor. Y la mejor forma de acercarnos a ti, Señor, es nuestra vida espiritual, Señor. Tú eres un ser espiritual. Nosotros también, Señor, tenemos un espíritu, Señor. Y ese espíritu tiene que crecer aún más que nuestra carne, Señor. Tiene que estar por encima de nuestra mentalidad humana, Señor. Señor, dame la mente de Cristo. Dame, Señor, la actitud de Cristo. Señor, no hay condenación para los que estamos cerca a ti, para los que estamos junto a ti, Señor. Y eso es lo que deseamos, Señor, estar cerca a ti, en comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Señor, seguiremos orando, clamando a ti, Señor, Padre. En medio de esta situación, Señor, tú no nos has dado un espíritu de temor, tú no nos has dado un espíritu de miedo ni de esclavitud, Señor. Confiamos en ti, Señor Padre. Las promesas del Salmo 91 son para los que confían en ti, Señor. Son para los que estamos cerca de ti, Señor. En cada momento, en cada instante, no solamente en medio de la adversidad, sino en cada momento, en cada instante de nuestra vida, Señor Padre amado. Y queremos que nuestro espíritu crezca. Queremos tu espíritu en nosotros, Señor. Queremos que esa vida espiritual, Señor, en nosotros crezca cada día más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buena iglesia, Dios los bendiga. Sigan orando. Estaremos enviando estos mensajes, ¿sí? Estas cápsulas, por así decirlo, de breves mensajes los días miércoles, ¿sí? Así que estén pendientes este domingo, la prédica a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.